¿Alguna vez has sentido el calor de una tortilla recién salida del comal, con ese aroma a maíz que llena la cocina y te transporta a las mañanas en casa de la abuela? En México, los tacos no son solo comida, son un pedazo de historia, un abrazo de la memoria que nos recuerda tiempos en que cada ingrediente, por pequeño que fuera, se convertía en un tesoro. En las casas humildes, donde cada grano de maíz, cada hoja de epazote y cada gota de aceite se cuidaban como oro, nacieron tacos que alimentaban el cuerpo y el alma. Eran tiempos de pobreza, pero también de ingenio, cuando las manos de las abuelas transformaban lo poco en algo inolvidable. Hoy, te invito a un viaje por el sabor y la nostalgia para redescubrir 10 tacos que marcaron generaciones, nacidos de la sencillez y el amor por la cocina mexicana. Estos tacos, simples pero llenos de vida, eran el sustento de obreros, campesinos y familias que sabían hacer rendir la olla. Quédate hasta el final, porque el último taco es un lujo humilde que lleva el sabor de la celebración y te hará antojar un bocado de memoria. Comparte en los comentarios con qué taco creciste y juntos armemos el recetario vivo de las cocinas humildes de México. Taco de sal. En la lista de los tacos más humildes, el taco de sal ocupa un lugar especial, tan simple que parece imposible que exista, pero tan poderoso que evoca las mañanas de antaño. Una tortilla recién hecha, aún caliente del comal, se doblaba con cuidado, y entre sus pliegues se espolvoreaba una pizca de sal fina, como si fuera un ritual sagrado. Si la suerte acompañaba, se añadía una cucharadita de salsa molcajeteada, tal vez obra del día anterior, o un chorrito de limón que refrescaba la boca. Pero muchas veces, era solo la tortilla, el vapor del maíz y la sal, un trío que bastaba para empezar el día. En las casas de adobe, donde el sol apenas entraba por las ventanas, las abuelas decían, si quieres saber si la tortilla es buena, pruébala con sal. Y así, el taco de sal se convertía en el desayuno de los que salían al campo, a la obra o a la escuela, con las manos aún tibias por el calor del comal. La tortilla, elástica y con los bordes ligeramente tostados, crujía al morderla, liberando un aroma que olía a hogar, a esfuerzo, a México profundo. Este taco no prometía lujos, pero ofrecía una lección, con lo mínimo, se podía encontrar satisfacción. En los años 60 y 70, cuando los mercados vendían tortillas por kilo y la sal era un ingrediente que nunca faltaba, este taco era un recordatorio de que la simplicidad podía ser suficiente para alimentar el cuerpo y el espíritu. Hoy, el taco de sal es casi un mito, pero quienes lo probaron recuerdan el crujir de la tortilla, el sabor limpio de la sal y la sensación de empezar el día con un bocado que, aunque sencillo, llevaba el amor de las manos que lo preparaban. Encontrar una tortilla así, recién salida del comal, es como desenterrar un tesoro de la memoria, un pedazo de historia que nos conecta con las cocinas humildes donde todo comenzaba con una pizca de sal. Taco de frijol. Si hay un pilar en la cocina mexicana, ese es el taco de frijol, un clásico que nace de la olla de barro donde los frijoles negros, bayos o flor de junio se cocían lentamente con un diente de ajo, un trocito de cebolla y, si el presupuesto lo permitía, una ramita de epazote. En tiempos de escasez, los frijoles eran el corazón de la casa, un alimento que rendía y llenaba, capaz de alimentar a una familia entera con una sola cazuela. Los frijoles se machacaban con una cuchara de madera, se refreían en un poco de manteca o aceite hasta formar una pasta cremosa que dejaba un brillo tentador en la sartén, y luego se envolvían en una tortilla tibia que absorbía su sabor. El taco de frijol era más que comida, era un ritual. El aroma de los frijoles refritos llenaba la cocina, mezclándose con el humo del comal y el perfume herbal del epazote, creando una sinfonía de olores que prometía sustento. Al morderlo, la dulzura natural del frijol se combinaba con la textura suave de la tortilla, y si había suerte, un jalapeño curtido o una migaja de queso fresco añadía un toque de fiesta. En los años 70, en las casas de las colonias populares, este taco era el compañero de los mediodías de trabajo, las cenas improvisadas y las mañanas apresuradas antes de la escuela. Las abuelas lo servían con orgullo, sabiendo que con una olla de frijoles podían estirar el presupuesto y alimentar a todos. Con el tiempo, el taco de frijol ha seguido siendo un símbolo de la cocina humilde, un recordatorio de que la abundancia no siempre viene de la riqueza, sino del ingenio. Hoy, al comer un taco de frijol, se revive el calor de la cocina de la abuela,
el sonido de la cuchara raspando la cazuela y la satisfacción de un bocado que sabe a hogar, a México, a raíces que nunca se desvanecen. Taco de papa con chile. En la cocina pobre, las papas eran un tesoro, y el taco de papa con chile era una prueba de su versatilidad. Cocidas en agua con sal, peladas con cuidado mientras aún quemaban los dedos y machacadas con un tenedor, las papas se transformaban en un guiso que llenaba el estómago y el alma. En una cazuela aparte, el aceite se calentaba con chiles de árbol o guajillo, cebolla picada y un diente de ajo, creando un sofrito rojo que teñía las papas de un color anaranjado y las perfumaba con un aroma que invadía la casa. Envueltas en una tortilla caliente, estas papas eran un abrazo en cada bocado. Este taco era el compañero de las mañanas frías, cuando las abuelas lo preparaban al alba y lo envolvían en una servilleta de tela para que los hijos lo llevaran al campo o a la obra. En los años 60, en los pueblos de México, los tacos de papa con chile cruzaban caminos y vendimias, guardados en canastas que mantenían el calor como un secreto bien guardado. Al morder, la cremosidad de la papa se mezclaba con el picor del chile, que subía por la nariz y calentaba el cuerpo, recordándote que en la cocina humilde siempre había fuego, incluso en los días más fríos. Hoy, el taco de papa con chile sigue siendo un clásico en muchas casas, pero para quienes lo comieron en tiempos de escasez, es un símbolo de resiliencia. El olor a chile tatemado, el crujir de la tortilla y la textura suave del guiso evocan las mañanas en que la cocina era el centro del hogar, y una papa, con un poco de ingenio, se convertía en un festín. Taco de huevo a la mexicana. El taco de huevo a la mexicana era la joya de la cocina sencilla, un lujo que nacía de los huevos de las gallinas del patio y los jitomates del mercado. Batido con un pellizco de sal, el huevo caía en una sartén donde el jitomate, la cebolla y el chile serrano ya habían formado un sofrito vibrante. El sonido del huevo cuajando, ese chisguete que llenaba la cocina de vida, era una promesa de que el día estaría bien. La tortilla, jugosa por el guiso, abrazaba el huevo tierno y el ácido del jitomate, creando un bocado que sabía a domingo, a prisas escolares, a reuniones familiares. En los años 70, este taco era un salvavidas en las casas donde el presupuesto era ajustado. Si había sobras de frijoles, se añadían para estirar el guiso y alimentar a más bocas. Las abuelas lo servían con una sonrisa, sabiendo que con un par de huevos y un comal podían crear algo que alegraba el corazón. En las fondas de las colonias, el taco de huevo a la mexicana era el desayuno de los obreros, el almuerzo de los estudiantes y la cena de los que llegaban tarde. Cada mordida, con su mezcla de texturas y sabores, era un recordatorio de que la cocina mexicana podía transformar lo cotidiano en algo extraordinario. Hoy, el taco de huevo a la mexicana sigue siendo un clásico, pero para quienes lo comieron en tiempos de escasez, es un viaje al pasado, el olor del jitomate asado, el calor de la tortilla en las manos y la sensación de que, con poco, se podía tener todo. Encontrar este taco en un mercado es como abrir una cápsula del tiempo, un bocado que lleva el sabor de la infancia y la calidez de un hogar humilde. Taco de nopales con cebolla. El nopal, noble y generoso, es el protagonista del taco de nopales con cebolla, un platillo que nace de los cerros y las milpas donde este cactus crece sin pedir nada a cambio. Asados en el comal o blanqueados con un puño de sal, los nopales se cortaban en cubitos y se salteaban con cebolla, a veces con un toque de orégano o vinagre que les daba vida. En la tortilla, los nopales brillaban con un lustre verde, acompañados de una salsa cruda de tomatillo y cilantro que olía a lluvia y campo. En los años 60, este taco era un pilar en las casas rurales, donde las abuelas recolectaban nopales del patio o los truequeaban con los vecinos. Su sabor, fresco y ligeramente ácido, crujía en la boca, despertando el paladar con cada mordida. En las fondas de los mercados, los tacos de nopales eran el almuerzo de los que trabajaban bajo el sol, un bocado que refrescaba y llenaba sin pesar. Las historias de las abuelas cuentan que este taco era un regalo de la tierra, un recordatorio de que la naturaleza siempre provee para quienes saben mirar. Hoy, el taco de nopales sigue siendo un emblema de la cocina mexicana, pero para quienes lo comieron en tiempos duros, es un símbolo de gratitud. El aroma del nopal asado,
el crujir de la tortilla y el frescor de la salsa verde evocan las cocinas de adobe, las manos que limpiaban los nopales con cuidado y las mesas donde la simplicidad se convertía en abundancia. Taco de calabacitas con elote y epazote. El taco de calabacitas con elote y epazote es un canto a la milpa, esa tríada sagrada de maíz, frijol y calabaza que ha alimentado a México por siglos. Las calabacitas, cortadas en cubitos y cocidas al dente, se mezclaban con granos de elote fresco que soltaban su dulzor natural, mientras el epazote añadía un perfume terroso que transformaba la cocina en un pedazo de campo. Un poco de jitomate picado y una pizca de sal completaban este guiso humilde que, envuelto en una tortilla pequeña, se convertía en un festín. En los años 70, este taco era un clásico en las casas donde la comida se estiraba para alimentar a todos. Las abuelas lo preparaban con lo que la huerta ofrecía, y el olor del epazote al calentarse llenaba el aire de un aroma que olía a verano y a tierra húmeda. A humor, el grano de elote reventaba entre los dientes, liberando un dulzor que se mezclaba con la suavidad de la calabacita y el calor de la tortilla. En los pueblos, este taco se compartía en las mesas familiares, donde las charlas se alargaban y las tortillas nunca faltaban. Hoy, el taco de calabacitas con elote es un recordatorio de la generosidad de la milpa. Encontrarlo en un mercado o en una fonda es como abrir una ventana al pasado, al olor de la cocina de la abuela, al crujir de los granos y a la sensación de que, con lo que crece en la tierra, siempre habrá algo que compartir. Taco de verdolagas y salsa verde. Las verdolagas, consideradas por algunos como hierba mala, eran un tesoro en la cocina humilde, y el taco de verdolagas y salsa verde era una prueba de su magia. Lavadas con cuidado y guisadas enteras en una salsa de tomatillo con un toque de epazote, las verdolagas se transformaban en un guiso jugoso y ligeramente crujiente, con un amargor amable que limpiaba el paladar. A veces, se añadía un huesito de cerdo regalado por el carnicero o unas papas para dar cuerpo, pero incluso sin esos extras, el taco era una fiesta de sabores. En los años 60, en los pueblos donde la tierra ofrecía sus regalos gratis, las verdolagas se recolectaban en los patios o al borde de los caminos. Las abuelas las cocinaban con paciencia, suavizando el ácido del tomatillo con un hervor lento o un pellizco de bicarbonato, y el resultado era un guiso que olía a lluvia y a vida. En la tortilla, las verdolagas se mezclaban con la salsa verde, creando un bocado fresco y vibrante que sabía a México profundo. Este taco era el almuerzo de los campesinos, la cena de los niños y el orgullo de las cocineras que sabían transformar lo humilde en algo inolvidable. Hoy, el taco de verdolagas es un recordatorio de que la abundancia no siempre viene del mercado, sino de la tierra. El aroma del epazote, el brillo de la salsa y la textura jugosa de las verdolagas evocan las cocinas donde la escasez se convertía en creatividad, y cada bocado era una celebración de lo que crece sin pedir permiso. Taco de flor de calabaza. Delicado como un amanecer, el taco de flor de calabaza era un lujo de la cocina humilde, un guiso que transformaba las flores de la huerta en un manjar. Sin queso ni crema, las flores de calabaza se salteaban con ajo, cebolla y, si había suerte, unos granos de elote para dar volumen. Su fragancia, suave y casi láctea, llenaba la cocina, y al envolverse en una tortilla, se convertían en un bocado sedoso que se deshacía en la boca como un susurro. En los años 70, este taco era un regalo de la temporada, cuando las flores de calabaza se recolectaban en las milpas o se truequeaban con los vecinos. Las abuelas decían que comer flores era como comer un pedazo de sol, y su color naranja iluminaba las cazuelas como un amanecer. En las casas humildes, este taco era una forma de levantar el ánimo, un recordatorio de que la naturaleza ofrecía belleza incluso en tiempos difíciles. Al morderlo, la suavidad de la flor contrastaba con el calor de la tortilla, y una salsa verde cruda añadía un toque fresco que completaba la experiencia. Hoy, el taco de flor de calabaza es un clásico en los mercados, pero para quienes lo comieron en tiempos de escasez, es un símbolo de esperanza. El aroma de las flores al cocinarse, el crujir de la tortilla y la delicadeza del guiso evocan las mañanas en que la cocina se llenaba de vida, y una flor, con un poco de amor, se convertía en un festín. Taco de rajas con papas. El taco de rajas con papas es un clásico de la cocina humilde, un guiso que combina el sabor ahumado del chile poblano con la suavidad de la papa.
Los chiles se tatemaban directamente en la llama, llenando la cocina con el olor inconfundible de la piel quemada, que luego se retiraba con paciencia bajo el agua. Las rajas, verdes y brillosas, se guisaban con papas cocidas en cubitos y cebolla que se volvía dulce al cocinarse, creando un guiso untuoso que abrazaba la tortilla con un calor reconfortante. En los años 60, este taco era un favorito en las fondas de los mercados y las casas de las colonias populares. Las abuelas lo preparaban con lo que había en la despensa, y si había un chorrito de leche, el guiso se volvía aún más cremoso. Al morder, el picor tímido del poblano saludaba la lengua, mientras la papa y la cebolla ofrecían un consuelo suave y familiar. Este taco era el almuerzo de los obreros, la cena de los niños y el orgullo de las cocineras que sabían transformar ingredientes simples en algo extraordinario. Hoy, el taco de rajas con papa sigue siendo un pilar de la cocina mexicana, pero para quienes lo comieron en tiempos de escasez, es un recordatorio de la calidez del hogar. El olor del chile tatemado, el crujir de la tortilla y la textura untuosa del guiso evocan las cocinas donde el amor y la creatividad hacían rendir lo poco que había. Taco de chicharrón en salsa verde. El taco de chicharrón en salsa verde era un lujo humilde, un guiso que transformaba los retazos de chicharrón prensado o cuero reseco en un manjar digno de celebración. El chicharrón, comprado a bajo costo en el mercado, se hidrataba en una salsa de tomatillo con cilantro y un toque de comino, volviéndose suave y atrapando bolsitas de sabor en cada mordida. En la tortilla, el guiso goteaba verdor, mezclando el crujir del chicharrón con la frescura de la salsa, creando un bocado que era a la vez indulgente y sencillo. En los años 70, este taco era un favorito en las fondas de las esquinas y las casas donde las abuelas hacían rendir el presupuesto. A veces, se añadían nopales para estirar el guiso, pero incluso solo, el chicharrón en salsa verde era una fiesta. El aroma del cilantro y el tomatillo llenaba la cocina, y el sonido del chicharrón al morderse era como una canción que anunciaba alegría. En las reuniones familiares, este taco era el centro de la mesa, un recordatorio de que con poco se podía crear algo que llenara el estómago y el corazón. Hoy, el taco de chicharrón en salsa verde sigue siendo un clásico, pero para quienes lo comieron en tiempos duros, es un símbolo de ingenio. El brillo de la salsa, el crujir del chicharrón y el calor de la tortilla evocan las cocinas donde la escasez se transformaba en abundancia, y cada bocado era una celebración de la vida. Y como te prometí, hubo otros tacos que también dejaron huella en las cocinas humildes. El taco de hígado encebollado, con su sabor profundo y su cebolla melosa, alimentaba a los trabajadores con fuerza. El taco de asadura con chile guajillo, picante y rendidor, era el manjar de las puertas de las fábricas. El taco de picadillo extendido, con su mezcla de carne y verduras, olía a paciencia y laurel. El taco de arroz rojo con chipotle, suelto y alegre, sabía a hogar. El taco de lentejas guisadas, terroso y amoroso, era un salvavidas en tiempos de crisis. El taco de requesón con epazote, fresco y delicado, llevaba el perfume del monte. El taco de migas, con su juego de texturas, transformaba las sobras en un festín. El taco sudado, suave y cálido, era el compañero de los caminos. El taco de charales fritos, crujiente y salado, sabía a lagos y mercados. Y el taco dorado, con su crujir festivo, era la alegría de las reuniones familiares. Estos tacos, nacidos de la necesidad y el amor, son más que comida, son la memoria de un México que sabía encontrar abundancia en la simplicidad. Si este viaje por los sabores del pasado te tocó el corazón o te abrió el apetito, deja un like, suscríbete al canal y comparte en los comentarios cuál de estos tacos te recuerda a tu infancia, a tu familia o a tu hogar. Acompáñanos en más recorridos por la nostalgia, porque recordar también es saborear.